¿Qué es el suicidio? El suicidio es el acto de quitarse la propia vida. Muchas religiones lo consideran un pecado y en algunas jurisdicciones aún se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en extremo. Es una decisión largamente pensada, planeada, analizada, rechazada y retomada. ¿A quiénes afecta? El suicidio no discrimina raza, edad, sexo o cultura. Puede afectar a cualquier persona en el mundo. El suicidio de indígenas en Colombia ha sido un tema poco estudiado. Veamos también a la población que todos ignoramos. Encontramos un estudio del Boletín Epidemiológico Suicidio de Indígenas en Colombia del año 2010 al 2014. El mecanismo causal, arma más común en el suicidio de indígenas, es el veneno, con un 52,5% de los casos. En un 36,1% de los casos los indígenas se escogen como mecanismo para suicidarse el ahorcamiento. En menor frecuencia usan las armas de fuego para tal efecto y en muy pocos casos escogen otro mecanismo. Con un 59% de registro sin información, no es posible determinar que los celos, el desamor, la desconfianza o la separación de las parejas indígenas sean los principales motivos de la conducta suicida, que como hemos visto afecta con mayor frecuencia a los adultos jóvenes. De las 9 niñas y adolescentes que se suicidaron, 4 apenas alcanzaban entre 10 a 14 años, mientras que 5 lo estaban entre 15 a 17 años. En cuanto a los hombres, se tiene que uno de ellos estaba en el grupo de 10 a 14 años, los 5 restantes se encuentran entre 15 a 17 años. En este diagnóstico participaron familias de las comunidades afectadas, equipos contratados por las organizaciones y entre ellos antropólogos, trabajadoras sociales y psicólogos, quienes detectaron algunos desórdenes mentales asociados con violencia intrafamiliar, como el abuso físico y verbal, abuso sexual, utilización exagerada de menores de edad para la consecución de alimentos, por ejemplo, trabajo en la huerta, recolección de frutos, pesca y caza. Otro punto fue el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, como la marihuana y el bazuco. Los suicidios e intentos de suicidios, síndrome fatalista o de desesperanza aprendida, afecta más a las niñas. Incidencia del conflicto armado. Bien visto, cada uno de estos aspectos no son otra cosa que factores de riesgo manifiestos en conductas violentas. Finalmente, para los jóvenes, que son los más afectados, poder hablar y ser escuchado fue importante. La apreciación obtenida después de escuchar sus intervenciones es que la difícil situación por la que atraviesan tienen que ver con los problemas que están viviendo debido al deterioro ambiental de su espacio de vida, que significa una disminución de sus recursos, madera, cacería, pesca, a la fuerte colonización de sus territorios y presencia de actores armados que han traído también violencia, desplazamiento, confinamiento, asesinatos, desarraigo, inmigración, situaciones que han conducido a una parálisis de la vida social y económica. Recomendaciones: reanudar los estudios etnográficos para identificar y visibilizar el total de los grupos y de la población indígena colombiana. Se debe investigar en profundidad sobre las verdaderas causas de malestar en la población indígena que están provocando, además de suicidios, profundas transformaciones en sus sistemas de organización sociocultural y gobierno. Realizar consulta a los diferentes pueblos indígenas sobre el tema de las muertes violentas, en particular sobre homicidios y suicidios. Realizar el censo indígena para mejorar el diseño de políticas públicas. Es un tema que nos pareció muy importante, ya que nosotros no acostumbramos a hablar de estas comunidades y la verdad es que desde mi experiencia, como bien saben, yo pertenezco a una comunidad indígena, pienso que influye mucho la cultura, porque no se está enseñando este tipo de cosas allá y por ende digamos que ellos normalizan estas situaciones porque dicen que va en la sangre, en la sangre de los indígenas, porque es normal que si a uno se le muere un pariente, que es otra de las causas también suicida,
es normal que uno quiera quitarse ese dolor quitándose la vida. Sucedió, por ejemplo, mi madre, cuando perdió a su mamá. Mis hermanos cuentan que ella, cuando cuando se encontraba sola, cargaba una pita para quitarse la vida. Entonces es algo que uno ve normal y que quizás todos los indígenas dicen que es algo normal y que lo llevamos en la sangre, cuando no es así. Deben de haber factores que ellos deberían de conocer, y también deberían haber como más educación en este sentido para saber que no es algo normal esta conducta suicida. Factores de riesgo. Si la persona ha tenido un intento de suicidio antes. Si la persona refiere en algún momento y a cualquier persona sentirse desesperanzado, inútil, agitado, aislado de la sociedad o solo. Si la persona atravesó o está atravesando una situación estresante, como la pérdida de un ser querido, el servicio militar, una separación o problemas financieros o legales. Factores de riesgo sociales. Encontramos lo siguiente. Si la persona pertenece a un grupo que no es aceptado por la sociedad, por ejemplo, la población LGBTI, si la persona es víctima de acoso escolar, bullying, pertenecer a una subcultura urbana y retos como juegos. Factores de riesgo familiares. Si se tiene antecedentes familiares de trastornos mentales, abuso de sustancias, suicidio o violencia, que incluyen abuso sexual o físico. Factores de riesgo personales. El consumo de sustancias, el abuso del alcohol y las drogas pueden empeorar los pensamientos suicidas y hacerte sentir lo suficientemente temerario o impulsivo como para actuar en función de los pensamientos de la persona. Factores de riesgo médicos. Si la persona tiene un trastorno psiquiátrico diagnosticado como depresión grave, trastorno de estrés postraumático o trastorno bipolar. Problemas físicos o médicos, por ejemplo, quedar embarazada o tener una infección de transmisión sexual. Factores de riesgo en la infancia. Problemas dentro del hogar, violencia intrafamiliar, acoso escolar, falta de acompañamiento por parte de los cuidadores, abandono, antecedentes de maltrato físico o abuso sexual y sentir incertidumbre acerca de la orientación sexual. Si se ha identificado al menos uno de estos factores de riesgo, lo que usted puede hacer es: encuentre un momento adecuado y un lugar tranquilo para hablar sobre el suicidio con la persona por la que está preocupado. Dígale que está allí para escucharla. Anímele a pedir ayuda a un profesional, como un médico, un profesional de salud mental, un asesor o un trabajador social. Ofrézcase a acompañarla a citas médicas. Si cree que la persona corre un peligro inmediato, no la deje sola. Pida ayuda profesional a los servicios de emergencia, a un teléfono de asistencia para personas en crisis o un profesional sanitario, o hable con los familiares. Si la persona por la que está preocupado vive con usted, asegúrese de que no tenga acceso a medios para autolesionarse, como pesticidas, armas de fuego o medicación en el hogar. Mantenga el contacto con dicha persona para comprobar que está bien. Recuerde, si conoce a alguna persona que podría estar pensando en suicidarse, hable con ella al respecto. Escúchela con actitud abierta y ofrézcale su apoyo. Una de las principales tareas para prevenir el suicidio es identificar cuáles son los mitos y cuáles son las realidades que existen alrededor del tema. Dentro de las tareas para prevenir el suicidio, además de identificar los mitos y las realidades que existen alrededor del tema, también se debe tener en cuenta que brindando la información suficiente a los padres de familia para que ellos sepan identificar cuáles pueden ser los síntomas de una depresión y por lo tanto identifiquen cuáles son los factores de riesgo que pueden estar asociados a una depresión, a un sentimiento de no poder afrontar una situación abrumadora en la vida de la persona. Por ejemplo, la decepción luego de una relación de pareja, o problemas dentro del hogar o el entorno más cercano a la persona, o cuando ya ha ocurrido como un antecedente en la familia. Mito. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Esto es totalmente falso. Ahora hablemos de la verdad acerca de esto. La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual
Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante reconocer los signos de advertencia y tenerlos presente. Mito. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es falso. Verdad. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Mito. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Es totalmente falso. La verdad es que el mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar. No son permanentes y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. Mito. El suicida está decidido a morir. Realidad. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Encontramos otro mito que nos dice, hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo, lo que es totalmente falso. La verdad es que dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. Mito. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Esto es falso. La verdad es que el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectados por el comportamiento suicida y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. ¿Qué debemos de fortalecer en este tema tan importante? Que los medios de comunicación como la radio, la televisión, las redes sociales tengan claro este tema y asimismo su gran importancia, ya que en las manos de ellos también está la responsabilidad de educar a las personas, sobre todo esos canales que son de más fácil acceso como los canales gratuitos o los llamados canales nacionales, pues en la mayoría de los programas que se dan en horarios familiares se puede evidenciar una gran influencia negativa que alimenta el morbo, la traición, la venganza, los celos, la violencia en general, pero no se preocupa por mostrar cosas que alimenten la autoestima, la seguridad personal, la unión familiar o por lo menos que brinden las rutas de atención que sirvan a las personas que estén en riesgo de una situación de suicidio. La familia es la responsable y encargada de brindar amor, protección y seguridad a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, si la familia brinda un ambiente seguro y amoroso y fortalece la autoestima de los niños, educa las emociones, brinda una buena comunicación y confianza, y esto se mantiene hasta la adolescencia, no solo se tendrá a futuro unos adolescentes saludables mentalmente, sino también unos adultos que al momento de formar una familia llevarán a cabo todo lo aprendido en su niñez. Por lo tanto, se rompen las cadenas de maltrato, de odio, de abusos e inseguridades. Como maestros también somos un ejemplo para seguir. Seguramente algunos de nuestros estudiantes se han sentido identificados con parte de nuestra personalidad. Entonces aquí donde juega el gran papel de los maestros, pues ellos deben de ser una guía no solo para enseñar sobre fórmulas matemáticas, algo de historia, sino también el manejo de las emociones, el conocimiento de sí mismos, entre otros. Además, tienen la responsabilidad de conocer a sus estudiantes y brindar una buena comunicación, así como también identificar los factores de riesgo y estando informados sobre este tema tan triste. Como orientadores. Como orientadores se debe fortalecer el manejo de las emociones y la comunicación entre los padres y los hijos. Se debe brindar una información clara, precisa y suficiente. También la información debe ser clara, precisa y suficiente sobre las rutas de atención de fácil acceso. Se debe crear programas
para trabajar con los estudiantes sobre el tema de la autoestima. Se debe brindar información hacia los padres, los estudiantes y los maestros. Se debe siempre estar atento a los factores de riesgo, así como también identificar situaciones que puedan crear sentimientos de incertidumbre, duelo, entre otros. Escuchar, crear empatía, confianza, etc. Es importante tener en cuenta que si la persona cuenta con una red de apoyo suficientemente eficaz, se puede prevenir una situación tan dolorosa como es el tema del suicidio.